La crisis sanitaria del SARS-CoV-2 también ha incidido gravemente en la economía mundial, y el negocio del fútbol no es una excepción. De acuerdo al analista KPMG, 20 de los clubes más grandes de Europa en conjunto no percibieron más de 1.000 millones de euros durante el año pasado. Referenciando la publicación de European Champions Report, los campeones de las 6 grandes ligas, Juventus, París y Porto, tuvieron caídas porcentuales de 2 dígitos en ingresos, mientras que Bayern, Liverpool y Real Madrid sufrieron una disminución menor. El club español ingresó 681.2 millones de euros, siendo el mayor registro entre los campeones, seguidos por los alemanes con 607.2 millones, los 557 millones de Liverpool y los 540.6 millones del PSG. Porto tuvo mayor porcentaje en pérdida de ingresos, 50%, aunque principalmente por no calificar a la fase de grupos de Champions. Paris Saint-Germain sufrió la mayor pérdida de ingresos, 95.4 millones de euros, y Bayern la menor, 18.3 millones de euros, lo que es igual a 3% menos de lo previsto. El Real Madrid fue el que más perdió en ingresos por partido, 34.9 millones de euros menos, una caída interanual del 22%, mientras que Porto padeció el mayor decremento porcentual en este rubro, 34% menos, representando 4.2 millones de euros ausentes. Recordar la suspensión de partidos entre marzo-mayo de las ligas nacionales y competiciones internacionales de la UEFA. Dichas percepciones se omitieron la temporada pasada, mientras que los partidos jugados entre julio y agosto, completando la temporada, en la mayoría de los casos, se contabilizarán en el 2020-2021, dependiendo si existió ajuste en el corte fiscal. Los clubes que progresaron más en la Champions League 19-20 recibieron mayores contribuciones de la UEFA, como Bayern y París, mientras que los eliminados en los octavos de final, como Real Madrid, Juventus y Liverpool, redujeron sus beneficios televisivos 12, 19 y 22% respectivamente. Muchos clubes lograron reducir los salarios de jugadores, pero no todos atenuaron los costos operativos, complicándose ante la fuerte caída de ingresos. El Bayern y la Juventus disminuyeron los costos de personal 6 y 13% respectivamente. Por el contrario, en Real Madrid, cubriendo 411 millones de euros en personal, aumentó un 4%, a pesar del recorte salarial temporal del 10% durante la campaña. El PSG elevó 10% principalmente por el incremento de salarios generales y altos impuestos para los empleados en Francia. München y Real Madrid alcanzan números verdes 5.9 y 0.3 millones de euros respectivamente. La pérdida neta del PSG es la más alta, se comprende con la cancelación de Ligue 1. Entre estos campeones, estimaron que la plantilla de Liverpool es la de mayor valor de mercado, casi 1.100 millones de euros, seguido del Bayern con 943.4 millones. El informe compara los resultados financieros de 20 clubes europeos en 2019-2020. El decremento de ingresos que acumulan estos equipos es de 13.9% menos. Por ejemplo, Manchester United obtuvo 579.6 millones de euros, 18.5% menos respecto al año anterior. Tottenham, 458.2 millones de euros, 12.3% menos. Casos peculiares como Ajax, que al reducir 8.6% el ingreso, obtuvo profit de 20.4 millones de euros. Incluso PSV, al percibir 26% menos, registra 1.6 de profit. En Italia todo es tragedia. Números rojos para Milan, Juventus y Roma, menos 194.6, menos 89.7 y menos 204 millones de euros respectivamente. En Portugal, los dragones tuvieron déficit de menos 116.2 millones de euros, pero las águilas, profit de 41.7, 12.3 millones de euros más que el año anterior. Tenemos al Barcelona con 15.7% de reducción de ingresos y cerrando su ejercicio con menos 97 millones de euros. Solo Sevilla y Borussia Dortmund lograron aumentar sus ingresos operativos. Los hispalenses crecieron 6.3%, permitiéndole un balance positivo de 1.2 millones de euros. Las abejas un ligero 0.6% más de ingreso. La pandemia también devaluó a los jugadores. KPMG indica que el valor conjunto de los 500 jugadores de fútbol más valiosos ha disminuido 9.6% entre febrero de 2020 y enero de 2021, al debilitar el poder adquisitivo de los clubes. Considerando las 5 grandes ligas, el costo total de las transferencias de verano cayó 43% desde 2019 hasta 2020. De hecho, los fichajes de agentes libres se intensificaron de 26.2 a 32.3%, mientras que el porcentaje de préstamos también incrementó de 23.1 a 30% en el mismo periodo. Los ingresos por derechos de transmisión se afectaron, aplicándose deducciones a las difusoras de muchas ligas europeas, como la Liga Española, justificado en la reducción de calidad del producto. Bundesliga renovó su contrato con 5% menos que su acuerdo anterior, cuando proyectaba incrementarlo al menos 15%. Las disputas entre Premier League y BBTV o la Ligue 1 y MediaPro por el incumplimiento de los pagos inicialmente acordados. Los clubes se han esforzado en diversificar, principalmente explotando las plataformas digitales. Las exigencias de los patrocinadores por hacer valer su dinero no se detienen.
el impacto del marketing no es el mismo con partidos a puerta cerrada. Existen compañías agobiadas con contratos por cumplir, por ejemplo, la industria aérea o la automotriz. Esta experiencia probablemente incite a evitar acuerdos a largo plazo, porque compromisos cortos son menos riesgosos. La pandemia ha exhibido el desmesurado ecosistema financiero del fútbol, el sofocante caos que inducen los exorbitantes salarios, costos de transferencias, la voracidad de agentes y la inevitable ambición económica deportiva de los clubes. Las condiciones de la crisis los han enfrentado a retos legales, logísticos y futbolísticos, mientras que el consumidor se adapta al producto que le ofertan. Ante estas circunstancias, el fanático recuerda que el fútbol es un negocio, pero demuestra a quienes lo gestionan que el modelo requiere evolucionar.